Hola a todos, hoy hablaremos sobre el árbol bronquial. Esperamos que con este video puedas conocer más sobre su anatomía, fisiología y seguramente datos interesantes que no conocía. Empezaremos hablando sobre su estructura anatómica y podemos empezar diciendo que los bronquios principales son dos tubos formados por anillos completos de cartílago hialino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera desde el final de la tráquea hasta los hilos pulmonares, por donde penetran en los pulmones. Si hablamos de su tamaño, dependerá si hablamos del bronquio derecho o del izquierdo, ya que el bronquio derecho es más corto que el izquierdo y este va a medir unos 20 milímetros, mientras que el izquierdo unos 45 milímetros. En cambio, si hablamos de su anchura, el derecho es más voluminoso que el izquierdo. Este va a tener unos 12 milímetros de ancho, mientras que el izquierdo unos 10 milímetros de ancho. Si hablamos de su forma, podemos decir que los bronquios son dos tubos con ramificaciones progresivas arboriformes y su diámetro va a ir decreciendo conforme vayamos avanzando. Su pared va a estar conformada por cartílagos y capas musculares, también de tejido elástico y de tejido mucoso. Respecto a su ubicación, anatómicamente podemos decir que la vena ácigo se arquea sobre el bronquio principal derecho desde la parte de atrás, mientras que la arteria pulmonar derecha se encuentra inicialmente debajo del bronquio derecho y luego frente a él. La arteria pulmonar izquierda se encuentra inicialmente por encima del bronquio principal izquierdo y luego frente a él. Si hablamos sobre el árbol bronquial, podemos decir que está compuesto por dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo. El bronquio principal derecho es más ancho, corto y dispuesto en una posición más vertical comparado al bronquio principal izquierdo. Este bronquio entra al pulmón derecho aproximadamente a nivel de la quinta vértebra torácica. El bronquio principal derecho va a tener tres subdivisiones que se van a convertir en bronquios secundarios, también conocidos como bronquios lobares. Estos son encargados de llevar aire a los tres lóbulos del pulmón derecho, como podemos observar en la imagen. Si hablamos del bronquio izquierdo, podemos decir que es más pequeño que el bronquio principal derecho, pero más largo. El bronquio principal izquierdo va a ingresar en la raíz del pulmón izquierdo a nivel de la sexta vértebra torácica y va a pasar por debajo del arco aórtico y cruza por delante del esófago, el conducto torácico y la aorta descendente. El bronquio principal izquierdo se va a subdividir en dos bronquios secundarios o lobares que van a ser encargados de llevar aire a los dos lóbulos del pulmón izquierdo. Los bronquios secundarios se van a subdividir en bronquios terciarios, que también se van a denominar bronquios segmentarios, cada uno de los cuales va a irrigar un segmento broncopulmonar. Si hablamos sobre la ramificación bronquial, entonces tendríamos como resumen que los bronquios principales se van a dividir en bronquios lobares, que son dos en el lado izquierdo y tres en el lado derecho, cada uno correspondiente a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se va a dividir a su vez en bronquios segmentarios, de los cuales van a tener su propio bronco, arteria y vena segmentaria. Los bronquios segmentarios a su vez se van a dividir en bronquios más pequeños o también denominados bronquiolos. Los bronquiolos se van a ramificar en tubos más pequeños de un modo repetitivo hasta formar los bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales van a dar al final bronquiolos respiratorios que van a conducir hacia los alveolos. Sobre su asociación con otros órganos podemos decir que se asocia con la tráquea, con la nariz, con la laringe, con la faringe, con los pulmones y con los alveolos. ¿Y de qué forma? Pues al respirar el aire va a ingresar por la nariz y va a descender por la faringe, la laringe y la tráquea y va a llegar a los pulmones por las vías respiratorias principales denominadas bronquios. Dentro de los pulmones es donde se van a ramificar todos los pasajes en cada vez más pequeños. Las vías respiratorias más pequeñas o también llamadas bronquiolos van a llevar a unos diminutos sacos llenos de aire conocido como alveolos. Entonces tenemos que la tráquea va a ser la encargada de dar origen a los bronquios derecho e izquierdo mediante su bifurcación a nivel de la cuarta vértebra torácica.
Podemos decir que la tráquea es un conducto semirrígido de unos 13 centímetros de largo, que se va a extender desde el borde inferior del cartílago cricoides de la laringe hasta su bifurcación. Como funciones de los bronquios tenemos dos, dependiendo si nos referimos a su porción conductora o a su porción respiratoria. La porción respiratoria, como bien dice, es donde se va a producir el intercambio gaseoso de aire. Esta va a incluir a los bronquiolos respiratorios, a los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Y la porción conductora, como bien dice, pues solo va a conducir el aire y no se va a producir intercambio gaseoso en estos. La porción conductora del árbol bronquial se va a extender así desde la bifurcación traqueal hasta el bronquiolo terminal. Ahora vamos a hablar sobre los segmentos broncopulmonares. ¿Y qué es un segmento broncopulmonar? Pues son segmentos individuales de pulmón que se van a separar entre sí por tabiques de tejido conectivo, lo cual es una ventaja durante cualquier cirugía, ya que un segmento broncopulmonar puede ser extirpado sin afectar otros segmentos cercanos. Ahora hablaremos sobre una sustancia que se encuentra en los alveolos, que es el surfactante. Este es una fosfolipoproteína producida y distribuida por las células alveolares de tipo 2 y absorbida por las células epiteliales alveolares de tipo 1. El principal componente lipídico del surfactante es la dipalmitoil fosfatidilcolina, que es la encargada de disminuir la tensión superficial de los alveolos, facilitando la expansión de los pulmones. ¿Y eso qué tiene que ver con que los bebés prematuros sufran más problemas respiratorios? Pues los pulmones inmaduros de un bebé prematuro a menudo no producen suficiente surfactante, lo que va a conducir a problemas respiratorios. Se va a utilizar comúnmente la relación leciticinas-esfignomielina, que es donde una relación menor de 2:1 significa que los pulmones fetales pueden tener un síndrome de dificultad respiratoria infantil y finalmente conducir a una muerte neonatal. Las capas de tejido bronquial van a estar compuestas por capa de músculo cartilaginoso, capa cartilaginosa, una capa muscular y una capa mucosa. El epitelio pseudoestratificado ciliado de los bronquios va a contener células ciliadas, células caliciformes, células basales y células endócrinas aisladas. Entonces tenemos que las principales células de los bronquios van a ser las células ciliadas y las células caliciformes. ¿Y qué son las células ciliadas? Pues estas son prolongaciones cilíndricas delgadas que se van a presentar como proyecciones de la membrana plasmática. Estas van a ser encargadas de la limpieza de las vías respiratorias, también van a ayudar a contribuir a la circulación de fluidos en la cavidad y además del filtrado de partículas en los bronquios. Las células caliciformes, a diferencia, son las encargadas de producir el moco. Y una gran parte de estas células van a ser para la fijación de las células ciliadas en el epitelio y está unida a la membrana basal por medio de hemidesmosomas. El epitelio de los bronquiolos respiratorios es simple cilíndrico al principio y simple cúbico al final. Aquí van a aparecer muchas células epiteliales no ciliadas, entre ellas las células clara. ¿Y qué son las células claras? Bueno, las células claras van a ser las encargadas de secretar proteínas que van a servir para la defensa y la limitación de las reacciones inflamatorias. Es probable que a partir de ellas se originen los reemplazos de las células epiteliales de los bronquiolos. Y como conclusión, tenemos que las vías aéreas son las que nos van a permitir la entrada y salida de aire en los pulmones para que puedas respirar.
por lo que su presencia es de suma importancia y sin ellos no se lograría el intercambio de los gases en los pulmones. Gracias por ver el video, espero les haya sido de utilidad. Cualquier duda la responderé en los comentarios. No olviden compartir y dejar su like. Hasta la próxima.